¿Alguna vez te has encontrado en una situación tan difícil y desesperanzadora, de forma que en tu desesperación fuiste tentado en buscar ayuda en algún lugar o persona equivocado? Para después darte cuenta que ahora te encontrabas en una situación aún peor, donde ahora hay más caos debido a que pusiste tu confianza en lo que en tu opinión parecía algo bueno y que te daba esperanza, pero que te dejó algo malo y cierto temor y desesperanza. Lo que en tu opinión parecía ofrecerte paz y protección, pero en su lugar te dejó angustia y vulnerabilidad. Como por ejemplo la persona con muchas deudas financieras que pensó que resolvería sus deudas pidiendo un préstamo más grande, para así poder pagar todos sus pequeños préstamos que debía y después darse cuenta que el préstamo más grande le cobraría intereses más grandes, que lo llevaría a tener una deuda más grande que la que tenía en un inicio. O como la pareja que pensó que la solución a sus problemas maritales vendría una vez que tuvieran su primer bebé, para después darse cuenta que esa solución traería más conflicto a su relación de pareja. O así otros ejemplos en donde pensamos que algo iba a traer una solución y resultó agravar el problema. Y desde el principio, iglesia, de la creación hasta nuestro tiempo presente, esta siempre ha sido la lucha de la humanidad. Desde el primer hombre hasta la última generación que vivirá en este planeta, la tentación de poner nuestra esperanza, nuestra confianza en el lugar o persona equivocada siempre va a estar ahí. En todas las decisiones que debemos tomar de la vida y en los problemas que enfrentaremos, siempre va a ser esa la tentación. Poner nuestra esperanza, buscar nuestra ayuda en el lugar equivocado. Y antes de profundizar en nuestro texto de Isaías esta mañana, veremos un resumen del contexto histórico de estos pasajes que acabamos de leer. El profeta Isaías, a quien se le atribuye el libro de Isaías, estuvo por 40 años entregando su mensaje dentro y fuera de Jerusalén al reino de Judá. Esto en los años 739 al 701 antes de Cristo. Para entonces, el pueblo de Dios ya se había dividido en dos reinos. En el norte se encontraban las 10 tribus del pueblo de Dios, las cuales habían apostatado de la religión de Jehová, y al sur se encontraban las otras 2 tribus restantes, la de Benjamín y la de Judá, que la Biblia las menciona más como solo Judá. Así es que después de la división del pueblo de Dios, estos dos reinos se odiaban, al punto de que Israel del norte e Israel del norte, decidió aliarse con el reino sirio en contra del reino del sur, que era el reino de Judá. ¿Para qué? Para conquistarle. Cuando Judá, el reino del sur, se entera del complot en su contra, entra en gran temor y en su desesperación busca ayuda. Y ya que ellos eran el reino que no apostató de la religión que Dios instituyó, nosotros, ¿cierto?, asumiríamos que buscó ayuda en Dios para ser librado de sus enemigos, ¿cierto? Bueno, pues no sucedió así. Judá decidió confiar en otros poderes para librarlo del mal que se avecinaba. Judá buscó ayuda en el pueblo asirio, quien en ese tiempo era uno de los reinos más poderosos de la tierra. En la opinión del reino de Judá, los asirios parecían una buena solución a su problema, para después encontrarse en una situación con más caos, debido a que pusieron su confianza en el lugar erróneo para librarles del mal, en vez de confiar en Jehová, su Dios. Los asirios ayudarían a Judá al inicio, pero a consta de pagar un precio más alto, ya que los asirios decidieron que después conquistarían a Judá, al igual que lo hicieron con los enemigos de Judá.
Nuestro texto de Isaías esta mañana, iglesia, se trata de una profecía de Isaías que Isaías da al pueblo de Dios sobre los eventos que pasarán. Eventos en donde vemos cómo la oscuridad cae sobre el pueblo de Dios, en donde a su vez también veremos una luz de esperanza que Dios dará a su pueblo. El título del mensaje de esta mañana es la luz viene por medio del niño. La luz viene por medio del niño. En los primeros versículos de nuestro texto veremos que la luz de esperanza brilla en medio de la oscuridad. Eso lo vamos a ver en versículos 1 y 2. La luz de esperanza brilla en medio de la oscuridad. Vamos a leer nuevamente esos dos pasajes, versículos 1 y 2 de Isaías 9. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Nuestro texto inicia con esta palabra, pero. Aquí vemos la profecía de oscuridad que el pueblo de Dios experimentará debido a su rebelión y desobediencia. En el capítulo anterior, en el capítulo 8, los últimos versículos 21 y 22, leemos lo siguiente: y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, lobreguez y angustia serán lanzados a la oscuridad. Y después en el capítulo 9, versículo 1, tenemos la palabra pero. Después de esas palabras que acabamos de leer, empieza el pero. Y lo que sigue de ahí en adelante son 7 versículos de esperanza donde la luz de Dios brilla en medio de las tinieblas del pueblo de Dios. En el capítulo 8 vemos, que es el capítulo todavía previo, vemos enojo, derrota, hambre. Pero en el capítulo 9, del 1 al 7, vemos lo opuesto, vemos gozo, victoria y abundancia. Hay un contraste. Así que leemos de nuevo: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. En los anteriores versículos 21 y 22 del capítulo pasado leemos que la lobreguez caerá sobre el pueblo de Dios. Pero ahora en capítulo 9, versículo 1, vemos este contraste de esperanza en donde no habrá lobreguez para la que estaba en angustia. Si tu Biblia es Reina Valera, dice: no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Después leemos en la segunda parte del versículo 1, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón, a la de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Aquí podemos ver cómo el profeta Isaías está profetizando 2 eventos, ambos eventos futuros. Sin embargo, habla como si estos eventos ya hubiesen pasado. El profeta nos dice que en tiempos pasados Dios trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Aquí a lo que el profeta se está refiriendo es a lo que previamente les expliqué referente al contexto histórico de este pasaje en la introducción del mensaje. Los asirios ayudarían al reino de Judá a derrotar a Israel y a los sirios. Zabulón y Neftalí fueron las primeras ciudades que sufrieron cuando el rey de Asiria atacó a Israel, ya que la conquista vino desde el norte y estas eran ciudades del norte. El texto continúa diciendo: pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esto que acabamos de leer se cumple 700 años después de esa invasión. Después de la invasión asiria al reino del norte Israel, donde fueron llevados cautivos por la conquista.
Aquí dentro del versículo vemos otra vez la palabra pero para hacer un contraste, donde nos dice que en tiempos pasados Dios trató con desprecio, con la invasión que Él permitió, pero después hará algo glorioso pasará en un lugar llamado Galilea. Galilea está localizada en el tiempo de Jesús también en el norte. Cuando los asirios tomaron cautivas las tribus de Israel, estas ya habían sido anteriormente influenciadas por pueblos extranjeros. También cuando Asiria los llevó cautivos, los asirios asignaron otras naciones para manejar las tierras israelitas. De ahí viene el término de Galilea de los gentiles. Y continuamos leyendo en versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Con la invasión de los asirios, las tinieblas que ya existían de por sí en la tierra se intensificaron. Los asirios fueron un tipo de instrumento de juicio que Dios usó para castigar a las 10 tribus que estaban en el norte y que apostataron de la religión de Dios por haber confiado en sus dioses paganos. Cuando el profeta Isaías escribe esto, la gente de su época no había visto aún esta luz de la que habla el versículo 2. Pero este acontecimiento fue tan cierto y tan vívido en la mente del profeta que lo describe como si ya les hubiera amanecido, como si la luz ya hubiera llegado a sus vidas. Ese es el contraste que vemos en versículo 2. Cuando ponemos juntas las dos oraciones positivas y las dos oraciones negativas, encontramos algo como esto, se los voy a leer. Negativo: el pueblo que andaba en tinieblas, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte. Positivo: han visto gran luz. La luz ha resplandecido sobre ellos. Es lo que está diciendo el profeta. Y ese es un buen tiempo para reflexionar. ¿Cuál es esta gran luz que el profeta está hablando? ¿De qué luz está hablando? De Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 17, nos da un mejor vistazo de este evento futuro que leemos en este evangelio. Mateo 4, 12 al 17, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. ¿Quién oyó? Jesús. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. A los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta cita del libro de Isaías es la misma que Mateo incluye en su evangelio para indicarnos el inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Las ciudades descritas en este pasaje, Nazaret y Capernaum, son ciudades con mala reputación en el tiempo de Jesús. Ambas ciudades son de Galilea. Además, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de que Capernaum fue una de las ciudades donde más tiempo Jesús invirtió ministrando a la gente. Así es que después de haber leído nuestro pasaje de Mateo, podemos concluir que es de Jesús a quien se refería Isaías. Jesús es la gran luz que vino a resplandecer en la tierra de sombra de muerte, que era Galilea de los gentiles. Y es Jesús mismo quien inicia su ministerio con esta declaración del último versículo de Mateo 17: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamado al arrepentimiento. Este es el énfasis del evangelio de Mateo, que el reino de los cielos se ha acercado y que Jesús es el rey de ese reino. Es por eso que Mateo escribe su evangelio. Él quiere que su audiencia entienda esta verdad tan importante. Mateo enfatiza en su evangelio que Jesús es el descendiente de David, quien establecerá un reino eterno, el cual Dios prometió a su siervo David. Déjame te hago una pregunta. ¿Tú ya te has arrepentido? Así inició Jesús su ministerio. ¿O aún vives en tinieblas?
¿Es Jesús la luz que resplandece en tu alma esta mañana? ¿O aún hay oscuridad? ¿Aún no te ha amanecido? ¿Dónde estás parado con respecto a estas buenas noticias? De que Dios iba a alumbrar en medio de las tinieblas. Me imagino que a todos, alguna vez por lo menos, se nos ha ido la luz en casa, ¿cierto? Y todos sabemos que cuando se nos va la luz, así sea por solo un par de horas o un día entero, las cosas comienzan a ponerse caóticas, ¿cierto o no? Recuerdo una ocasión cuando yo era niño donde la luz se nos fue casi toda una semana en la casa. Lo que significa no agua saliendo de la llave por falta de luz, porque la bomba no puede subir el agua al tinaco. Tampoco te puedes dar un buen regaderazo, mucho menos puedes usar las comodidades del excusado, hay que usar cubetas de agua. Cuando se nos va la luz, nos acordamos del famoso dicho, ¿cierto? Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto o no? Cuando se te va la luz por una semana, te ayuda a recordar lo valiosa que es la luz para nuestras vidas. Pero te platico lo que pasaba cuando la luz regresaba. Todos en casa nos poníamos con una sonrisa en la boca, ya había regresado la luz, nos poníamos felices, corríamos a darnos un buen regaderazo, nos poníamos a lavar la ropa antes de que la lavadora se quedara otra vez sin luz. Nuestros corazones se animaban debido al gozo de que la luz eléctrica había regresado a nuestras vidas. En versículo 3 de Isaías podemos ver una expresión de gozo aún más grande que cuando la luz regresa a tu casa. Lo leemos en ese versículo y dice: multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. Como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Iglesia, la alegría y el gozo que vemos en este pasaje describe la alegría del pueblo de Judá, esta alegría que experimentarían en el tiempo de Isaías, pero que va más allá del tiempo de Isaías. Este pasaje nos habla de cómo la alegría de la salvación ha llegado, como dice el segundo punto del mensaje de esta mañana. La alegría de la salvación ha llegado. El versículo 3 describe la alegría y el gozo de los redimidos de Dios por todas las generaciones que hasta nuestro tiempo estaremos experimentando la llegada del Redentor que iluminó nuestros corazones. El rey de Judá fue un tonto, ¿cierto?, en confiar en los asirios para proteger su reino. Buscó ayuda en el rey asirio en vez de buscar ayuda en su Dios. Esto lo vemos en pasajes como Segunda de Reyes 16, 7 al 9, se los voy a leer. Y envió Acaz mensajeros a Tilgat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al desierto en Kir, y dio muerte a Resín. Pero el rey de Asiria era muy malo como para confiar en él, y terminó queriendo conquistar también el reino de Judá. Pero Dios libró a Judá de los asirios. Cuando Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, se convirtió en el nuevo rey, en la palabra de Dios leemos que Ezequías, que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, la Biblia nos enseña que él comenzó a reformar en el reino de Judá, a reformar al reino de Judá, para adorar a Dios como se le había indicado a su siervo Moisés. Y cuando vino el tiempo en el que los asirios querían conquistar a Judá, el rey Ezequías no buscó ayuda en nadie más sino en Jehová, en el Dios de Israel, para que los librara de sus enemigos.
Ese que había sido su aliado, ahora estaba convirtiéndose en su enemigo. La palabra nos dice que Dios escuchó sus oraciones y que envió a un ángel del Señor a matar a 185,000 soldados del campamento asirio. Y que cuando despertaron, los demás que quedaron vivos por la mañana, había tantos muertos que el rey asirio ordenó la retirada. Espero que después de haberles compartido un poco del contexto del versículo 3, ahora tenga más sentido este versículo. La alegría que la nación tendría es la alegría que viene cuando, basado en tus circunstancias, no hay nada más que puedas hacer para escapar la muerte, pero donde Dios responde e interviene para salvarte de tu opresor. Pero ahora también sabemos que la alegría que vemos en versículo 3 es bidimensional. Es una alegría producto de Dios salvando a Judá del ejército asirio, pero también es el versículo que nos da un vistazo a una alegría muchísimo más grande, la cual se cumple muchísimos años después, cuando el Rey del universo, Jesús, vendría a establecer su reino y a multiplicar una nación de todos los pueblos de la tierra. Es por eso que es bidimensional esa alegría. Esta es una alegría que no se puede expresar en palabras. Es por eso que vemos esta expresión en la segunda parte del versículo 3, como la alegría, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. No se puede expresar en palabras. Ese es el mejor intento que tiene Isaías para expresar la alegría que desborda este tipo de salvación. La alegría de la que habla el texto es una alegría más grande que la que tiene el agricultor cuando su tierra produce cosecha en exceso. Es una alegría más grande que la de aquellos pueblos que conquistan a otros y como resultado obtienen un gran botín. En los siguientes versículos 4 al 7, el profeta Isaías nos dará 3 buenas razones para justificar la alegría expresada en versículo 3. Estas 3 razones tienen todas que ver con el poder de Dios. Pero la última razón que veremos es la consumación de esa alegría. Es la cima de la alegría, por llamarle de alguna forma. Es una alegría que surge de la promesa de un niño que traería luz a este mundo. Y ese es el último énfasis del mensaje. El niño divino es la cima de la alegría. Este es el último punto de mi mensaje y también es el más largo, así que agárrense. Van a notar en el texto que estas razones de alegría, la alegría descrita en versículo 3, están divididas por la palabra ¿por qué? Así que miremos la primera razón de alegría que se encuentra en el versículo 4. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Esta razón de alegría del versículo 4 es el resultado de la luz de Dios interviniendo en medio para traer libertad de la opresión militar. El pueblo se regocijó por haber sido rescatado del peligro impuesto por sus opresores. Dios los vengó. Sabemos que esa es la razón de alegría de este pasaje porque lo podemos leer en el siguiente capítulo de Isaías. En Isaías 10, 24 al 27 dice esto: Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas al asirio que te hiere con vara y levanta su báculo contra ti a la manera de Egipto, porque dentro de muy poco mi indignación contra ti terminará, y mi ira la dirigiré a su destrucción. Y el Señor de los ejércitos levantará un azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Su báculo estará sobre el mar y lo levantará de la manera que lo hizo en Egipto. Y sucederá en aquel día que la carga de Asiria será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la grosura. Y en el libro de Jueces se describe un suceso en el que Dios favorece a Gedeón y a otros 300 hombres para vencer al ejército numeroso de los medianitas. La Biblia nos dice que fue el hecho de que ellos tenían a su lado a Dios, al Dios verdadero, el que les dio la victoria. No era el número de soldados que eran. En realidad eran pocos comparados con el otro ejército. Esa batalla es precisamente
Esta de la que habla el versículo 4, la batalla de Madián, donde 300 hombres con la ayuda de Dios vencieron a todo un ejército asirio. Sin embargo, solo uno peleó esa batalla: el ángel del Señor, que mató a 185,000. La libertad en medio de la opresión siempre será una buena razón de alegría, ¿cierto? Y ese es un buen tiempo para reflexionar. Lo que hemos ya de por sí venido hablando en nuestra serie de los Salmos de Lamento. ¿Quiénes son tus opresores esta mañana? ¿Acaso temes la incertidumbre del futuro? ¿Temes la muerte? ¿Temes guerras alrededor tuyo? ¿Temes acaso a tus enemigos o a aquellos que sabes te quieren hacer daño? ¿Temes tu estado de salud? ¿A qué poderes temes? ¿Es tu Dios el Dios que hemos estado describiendo en el texto esta mañana? Si lo es, busquemos en oración como Ezequías en el día de la angustia. Dios nos salvará. Dios se deshacerá de nuestros opresores. Temamos a Dios, no a los pequeños poderes de este mundo. En versículo 5 tenemos nuestra segunda razón de alegría, seguida del segundo porqué. Y leemos esto: porque toda bota de que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar y combustible para el fuego. Esta segunda razón, iglesia, de alegría nos da la base para la última razón de alegría encontrada en estos pasajes. En esta segunda razón de alegría es como si Dios estuviera preparando motores. Es más como una transición para lo que se nos viene en los siguientes 2 versículos. Si yo pudiera, por ejemplo, iglesias, yo pudiera viajar en el tiempo y les dijera a las generaciones pasadas que usaban discos esos de acetato y cassettes para escuchar su música, que toda esa información que ellos tienen en su tiempo y en todo el mundo de música, la van a poder contener en un pedazo de circuito llamado disco duro. ¿Tú qué crees que la gente de ese tiempo pensaría de mí? Que estoy loco, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no nada más les digo eso, sino que traigo conmigo un disco duro, lo conecto a un dispositivo de escuchar música y les doy una demostración? Les digo, pídeme la que gustes, y me la piden y se las pongo. ¿Tú qué crees que pasaría? Se asombrarían y como que ya haría más sentido mi declaración, ¿verdad? Ya habría más credibilidad sobre mi argumento. Ya no me verían como uno que está loco. Ellos verían que esto en verdad es posible. Mi declaración en sus mentes ahora se convertiría en una verdad. Lo que el profeta Isaías, iglesia, en versículo 5 nos está describiendo es algo similar. La gente del tiempo de Isaías sabía que la única forma de traer paz a sus vidas era por medio de la batalla. Nosotros vivimos en un mundo caído y los opresores van y vienen. Reinos crecen y desaparecen. Nuevos tiranos nacen y después mueren. Siempre ha sido así. Dios siempre había usado una espada para librar a su pueblo de sus enemigos. Pero en versículo 5 vemos algo totalmente diferente, algo como el disco duro de mi ilustración, algo que el hombre jamás ha visto y que, aunque en versículo 5 lo vemos expresado en forma negativa, en realidad debería de entenderse como un pensamiento positivo. El Dios que siempre ha traído libertad del opresor por medio de guerras, destruirá el calzado de guerra. Él liberará por medio de la batalla. Ya no va a ser necesario. No por lo menos para traer libertad del tipo de opresión bajo la cual estamos sujetos y de la cual necesitamos ser rescatados. Por eso les decía que esta razón sirve como plataforma y como base e introducción a la tercera razón de alegría encontrada en los versículos 6 y 7. En versículos 6 y 7 deben ser para nosotros la cima de la alegría. Versículos 6 y 7 contienen tanta verdad y significado que un libro entero podría ser escrito nada más considerando esos 2 versículos. Dicho esto, lo siguiente es un humilde intento para explicar esos versículos dentro del tiempo que nos queda en el mensaje.
Y me enfocaré solo en algunos aspectos de estos versículos. Así que leemos en versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El Señor de los ejércitos hará esto. Paz a precio de muerte ha sido siempre la canción de la humanidad por todas las generaciones. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel cuando leemos el Antiguo Testamento. Y ha sido la experiencia de muchas otras naciones en su proceso de encontrar libertad. Dios en versículos 6 y 7 está a punto de mostrarnos en el texto cómo es que Él va a lidiar con la opresión de su pueblo, algo que nunca se ha visto antes. Cómo es que va a traer paz, pero esta vez no por medio de una espada. Leemos en versículo 6 el último porqué que nos da la razón de alegría más grande. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Un niño, no una espada. Un niño. El apóstol Juan en su evangelio nos lo dice en Juan 1, 9 y 14 así. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que les acabo de leer son dos versículos que tienen en común algunas palabras clave contenidas en los dos primeros versículos de Isaías. En Isaías 9:1 leemos que Dios hará glorioso el camino del mar, y en el versículo 14 del apóstol Juan nos dice que y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. En Isaías 9:2 leemos que la luz ha resplandecido en un pueblo que andaba en tinieblas, y en Juan 1:9 se nos dice que existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Así es que solo al comparar estos dos versículos, tanto de Isaías como del Nuevo Testamento, podemos ver cómo lo que predijo el profeta Isaías se cumplió 700 años después. Y en versículo 6 dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Les había mencionado antes que la palabra por qué en los últimos 3 versículos nos ayudaría a identificar en nuestro texto las 3 razones de alegría que vemos en versículo 3. Ahora quiero que pongan atención a las letras I de la frase, de la segunda parte del versículo 6. Es como tener un regalo dentro de un regalo. ¿Alguna vez has tenido esos regalos que te dan y que después lo abres y encuentras otro regalo? Es algo parecido. Vas a encontrar un regalo dentro de un regalo. Velo de esa manera. Lo que viene después de la palabra por qué nos dio las razones de alegría, y lo que viene después de la letra I nos da el más grande de los regalos. La palabra I nos dice que la soberanía reposará sobre sus hombros. El niño aún ni siquiera ha nacido, y en la mente del profeta el niño ya tiene una posición de gobernante que tendrá autoridad. Pero ahora si te pones a pensar con referente a los reyes de la tierra que conocemos en nuestros días, solo su descendencia se podía decir que podrían ser gobernantes o que serían de ese tipo de linaje real. Al menos que el niño del que estamos hablando en nuestro texto venga de un linaje real o dinastía real, entonces esta profecía tiene sentido. Versículo 7 nos dará más claridad con respecto a esta idea. La segunda letra I del versículo 6 nos da el segundo regalo cuando leemos, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En la Biblia encontramos que el nombre de una persona siempre está ligado a su carácter e identidad. Después de nuestra segunda I, lo que vemos no es un nombre, sino 4.
El profeta Isaías nos describe esto de manera muy intencional para que veamos el peso de esta declaración. Él comienza con su nombre en singular y después nos da 4 de ellos de forma que no perdamos el hilo y entendamos que los 4 nombres se los está atribuyendo al niño que será nacido. Estos 4 nombres describen al niño y son más bien títulos que solo se pueden atribuir a alguien de esencia divina. Veamos cada uno de ellos de manera breve. Admirable consejero. Para empezar, en la Biblia es a Dios a quien siempre se le refiere con ese título, admirable. Además de que en la Biblia también vemos cómo los reyes tenían siempre a su grupo de consejeros para recibir consejo en momentos de decisiones críticas o difíciles, pero Dios no necesita consejeros. Y este niño que aún ni siquiera ha nacido en la mente del profeta Isaías es como Dios en lo admirable y en la sabiduría que posee, donde no necesita consejeros, sino más bien el texto infiere que Él dará consejo, de la forma que solo Dios nos puede dar consejo. Vemos el siguiente, Dios poderoso. Este nombre enfatiza la deidad de este que es soberano gobernante. En Salmo 24:8 leemos, ¿quién es este Rey de gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. En este texto podemos ver claramente que solo a Dios se le atribuye el título de poderoso, de todopoderoso. El siguiente nombre que vemos en el versículo es Padre Eterno. Y cuando leemos el título del niño como Padre Eterno, debemos leerlo en el contexto de los sucesos que está profetizando Isaías. Es en ese contexto que tenemos que entender ese título, en donde el rey de Judá le dice al rey de Asiria que él es su hijo. Y es una forma de decirle, estoy buscando tu protección, como la de un padre, como la de un hijo busca la protección de su padre. De la misma forma, aquí el hijo, con su título de Padre Eterno, lo debemos interpretar como nuestro protector. También este título lo podemos inferir en cuanto a creador, creacionista, ya que solo Dios es el Padre de todo lo creado. Juan en su Evangelio nos dice que sin el Hijo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y por último, el último de los títulos es Príncipe de Paz. Esto quiere decir que este niño será la fuente de la paz. Este es el concepto bíblico que nos habla de paz o sanidad en una sociedad. Lo que implica que este niño no será un tirano como los reyes de la tierra o los reyes de Judá, sino que él gobernará con justicia e equidad. Así que, iglesia, al analizar los 4 nombres de forma muy general, creo que podemos concluir que este niño que nacerá no solo será un hombre, sino que también será Dios. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, el Dios hombre. Ahora que hemos escudriñado el texto y hemos removido el velo de la esencia natural de este niño, la pregunta que nos debemos estar haciendo es la siguiente: ¿por qué Dios en la carne? ¿Por qué la deidad se atrevió a intervenir en los asuntos de la humanidad? ¿Por qué con tanta humildad, en forma de niño, en forma de un bebé humano? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero por cuestión de tiempo me limitaré a darte la que va más acorde a nuestro texto de esta mañana. Nosotros como seres humanos estamos desahuciados. El pecado ha penetrado cada esfera de la experiencia humana. Las tinieblas en las que vivimos han cegado nuestra visión de las cosas espirituales y siempre nos inclinamos en poner nuestra esperanza y fe en otras cosas que no son Dios. Adoramos otras cosas antes que el Creador, que es digno de la adoración. Nuestro pecado es una rebelión activa en contra de aquel que es muy bueno, que es puro, que es santo y diferente a nosotros. Y es por eso que nuestra desobediencia a los mandatos de este Dios es vil y malvada. Ya que cuando no escucho a Dios, estoy pecando en contra de un ser tan diferente y sublime que mi desobediencia es considerada algo así como traición digna de muerte. En Romanos 3:23 nos los dice. Dios nos declara que la paga del pecado es muerte. Ese es el veredicto del Rey Creador de toda la tierra, que cualquier acto de rebeldía es digno
de ser castigado con la muerte. Y las malas noticias que me escuchas hoy, este día, esta mañana, es que tú y yo somos traidores. Por ende merecemos la muerte. Necesitamos a alguien que nos rescate de esa condena. Dios dice que el justo pago por nuestra rebeldía es eso. Es por eso que necesitamos un sustituto con el valor de aquel que lleva los 4 nombres que acabamos de analizar anteriormente. Solo alguien con ese valor infinito, por ser deidad, puede pagar la ofensa infinita por haber transgredido a un Dios infinito. La paz siempre ha existido a precio de muerte, lo dijimos, ¿cierto? Esa es precisamente la razón por la cual este niño del que hemos estado hablando vino al mundo en forma humana. Él nació para morir. Ese era el plan. Él vino a pagar la condena por la traición cometida contra Dios, por mi sucio pecado. Él vino a tomar mi lugar y padecer el castigo que yo merecía. Él vino a recibir la santa ira de un Dios santo airado por el pecado. Solo el niño es calificado para recibir esa ira, nadie más. ¿Recuerdas que también comenté que Dios siempre ha traído paz a precio de espada? Pues las reglas nunca han cambiado. Él trajo una espada. La diferencia es que se la enterró a su hijo en forma de cruz. Así es que te hago la pregunta: ¿en dónde está tu esperanza? ¿Has confiado en el Hijo de Dios? ¿O estás poniendo tu esperanza en otros poderes falsos que solo te llevarán a la destrucción? La ira del Padre sigue presente, lista para un día ser derramada sobre todos sus enemigos. ¿Quién puede resistir esa ira? ¿Por qué mejor no poner tu fe y esperanza en aquel sobre quien ya cayó la ira hace más de 2000 años? El niño Cristo Jesús, quien murió pero resucitó al tercer día. Si estás aquí esta mañana y me escuchas y no has puesto tu fe en Jesús, no has puesto tu confianza en Él, te ruego que no dejes pasar más tiempo. Porque si mueres hoy, no habrá marcha atrás, no hay segunda oportunidad. Arrepiéntete ahora, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús murió en una cruz con los brazos abiertos, y es con brazos abiertos que Él te invita a que confíes en Él. Él es la única opción para que puedas ser salvo. Dios no se hizo hombre para que pensáramos a la ligera el propósito de la encarnación. Se hizo hombre y experimentó el sufrimiento para que entendiéramos la gravedad de nuestra ofensa y la grandeza de su amor y misericordia para con nosotros. Así es que rechazar tan grande oferta de paz y amor te hace digno merecedor de una ira eterna en el infierno. La religión por obras no te salva, solo la fe en Cristo te salva. Y por último, en versículo 7 leemos: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este último versículo, iglesia, trae más claridad a nuestra sospecha. La soberanía de la cual leemos en el versículo anterior tiene que ver con un reino eterno, el cual Jesús estableció ya hace más de 2000 años, un reino en el cual Él sigue agregando ciudadanos. Cada pecador que se arrepiente es un número más a ese reino. Al rey David Dios le prometió un hijo que reinaría con justicia e equidad, pero todos los descendientes de David murieron y su reinado fue imperfecto, sin paz, todos fallaron. Pero Jesús, el Hijo divino, nunca pecó. Él murió como pago por los pecados de los que confían en Él. Al tercer día resucitó para reinar en un reino que permanece para siempre, un reino con derecho, con justicia para siempre. El versículo 7, iglesia, termina hablando del celo del Señor de los ejércitos que hará esto. Dios quiere que sepamos que tiene un celo profundo por la santidad.
que tiene un celo profundo por la salvación de este mundo y que tiene también un celo profundo por vengarse de sus enemigos. Jesús vino primero manso como un bebé para salvar a muchos. Pero la Biblia nos enseña que cuando Él regrese para consumar en su totalidad el establecimiento de su reino, Él vendrá a destruir por completo toda la maldad. La destruirá junto con todos aquellos que no doblaron su rodilla en arrepentimiento y fe al señorío de Jesucristo. Aquellos que le rechazaron como Señor y Salvador, estos recibirán la ira justa, la justa retribución, la justa hostilidad por no haber recibido el mensaje. Y yo te hago la pregunta: ¿perteneces al reino del Rey Jesús? ¿Eres un ciudadano del reino de los cielos? Si tu respuesta es que no, entonces alégrate esta mañana. Has alcanzado la más grande de las alegrías. Has puesto tu confianza. Si tu respuesta es que sí, alégrate. Si tu respuesta es que no, preocúpate. Solamente hay de dos sopas. O en este momento sientes el peso de que necesitas la salvación de Jesús, o en este momento estás alegre y gozoso, que no veo mucha alegría, que digamos, en sus rostros, pero quiero pensar que está ahí escondida. ¿Dónde estás parado con respecto a esta realidad? Hay una realidad. ¿Dónde estás tú con respecto a esta realidad? Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cuál es tu destino eterno? ¿Es un destino donde el Hijo dio la cara por ti? ¿Donde Él llevó tu castigo? ¿Donde Él te imputa, te transfiere su justicia por la fe para que no mueras? ¿O es un destino sin esperanza, oscuro por la eternidad? Así es que examínate. No asumas cosas. Examina tus obras. Examina tu devoción a Dios. Examina tu corazón sincero. ¿Buscas a Dios en los términos de Dios o en tus propios términos? ¿Buscas ayuda como Dios nos pide que busquemos ayuda o tú propones tus términos y condiciones de ayuda? ¿Dónde estás parado con respecto a este niño que es la luz? Te animo a que vengas a la luz si aún no estás en Él. Que dejes que la luz de Cristo alumbre tus tinieblas, que dejes que Él controle tu vida, porque ahora te has dado cuenta de que tú no puedes solo, que necesitas un consejero, un Padre eterno, un Dios poderoso, un príncipe de paz para que traiga reconciliación entre tú y el Padre en los cielos, que restaure la relación rota que existía con tu Creador por culpa de tu pecado. La luz viene por medio del niño, como dice el título del mensaje que ya les di. Pongamos nuestros ojos en esa luz, iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, yo te ruego que en verdad nos ayudes a ver el peso de este mensaje, de esta profecía que ya se ha cumplido en el Hijo, en el Dios hombre, en aquel que se hizo carne, aquel que vino al mundo por una misión, la misión de rescatar a aquellos que se habían perdido, aquellos que estaban muertos, aquellos que no vivían para tu gloria. Señor, ayúdanos a descansar en la obra de Cristo, a recordar que Él es nuestra paz con Dios, que cuando en verdad hemos confiado en Él, en arrepentimiento y fe, ahora no tenemos nada de qué preocuparnos. Ahora podemos vivir en la libertad, el gozo y la alegría que vemos en el texto esta mañana, Señor. Una alegría más grande que cuando tú libras a un pueblo de otro pueblo opresor. Una alegría más grande que cuando tú nos libras de cualquier castigo meramente terrenal, Señor. Una alegría que trasciende por la eternidad, porque tú has salvado aquellos que confían en Cristo por toda la eternidad, Señor, por la misión de rescate que ese niño ya cumplió. Y el único llamado es arrepentimiento y fe en esa obra, en ese niño, en esos títulos que Él posee, con la esperanza y la fe de saber que Él nos justifica y Él nos declara aceptos delante de ti. Señor, yo ruego que si entre nosotros aún existe entre nosotros una persona que aún no ha doblado su rodilla a Jesús, que aún vive en tinieblas, que aún vive en valle de sombra de muerte, Señor, tú usa el mensaje de hoy, el llamado que el mensaje nos está haciendo a través del profeta Isaías,
para que las personas se humillen y vengan a tus pies y rindan sus vidas a tu señorío, para recibir a Jesús en sus vidas y vivir para Jesús por el resto de sus días en esta tierra. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.